7:05 a.m. Iniciamos las entrevistas acá en Radio América por la 93.3 en el dial, la señal de la costa ecuatoriana de la ciudad de Guayaquil y toda su zona de influencia. Digo esto porque nuestro invitado está en la capital, o al menos así esperamos, porque se trata del asambleísta Ramiro Narváez. Él es de la bancada de la Izquierda Democrática y él es el presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Lo hemos invitado en Radio América en esta mañana para hablar sobre el proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza, pero también para conversar sobre temas de coyuntura nacional. Asambleísta, gracias por estar una vez más con nosotros acá en Radio América. Ya nos conoce usted también. Estoy con Carlos Murrieta, soy Nubia Villasís. Bienvenido, economista Narváez. Muy buenos días, un gusto poder saludarles, siempre a las órdenes. Es importante transmitir a la ciudadanía los aspectos que competen a las acciones que viene realizando la Asamblea y esta comisión. Efectivamente, una ley que fue muy demandada por la ciudadanía ecuatoriana, que era una necesidad, que esta Asamblea no la venía trabajando por la coyuntura, sino por una necesidad. Desde el mes de julio ya habíamos priorizado esta ley en nuestro cronograma de trabajo y en el mes de noviembre oficialmente abocamos conocimiento de los proyectos de ley que unificamos y empezamos su tratamiento en un tiempo récord, pero de una manera responsable, cumpliendo con todos los procesos establecidos en la ley orgánica de la función legislativa y generando un espacio amplio de participación. Tenemos ya un documento final que fue aprobado al interior de la comisión y que el día de mañana será debatido por el Pleno de la Asamblea en primer debate. Asambleísta, ¿usted puede comentarnos los detalles de ese documento que ya la comisión que usted preside pues ha logrado consensuar? ¿Cuáles son los puntos principales que permitirían a nuestras fuerzas públicas poder hacer este uso progresivo? ¿Cuál era la traba y cómo la corrigieron? Sí, hubo alguna dificultad en la conexión, pero le escuché su pregunta. Mire, ¿qué es lo importante? Primero, que no había una ley específica para este tema. Ese es un gran avance en la historia legislativa del Ecuador, ya que ningún parlamento había generado una ley que abarque todos los aspectos para que los agentes de seguridad puedan llevar adelante su trabajo. Aspectos fundamentales, que se unificó muchos temas que estaban dispersos en varias leyes. Otro aspecto fundamental es que se incorporaron nuevos temas, pero sobre todo se le está dando claridad a esta ley, porque había muchas especulaciones, había mucha confusión, incluso en este ejemplo para muchos de los policías. No sabían cuándo actuar con el uso de una arma letal. No sabían si posteriormente iban a tener un problema legal o iban a ser defendidos por su institución o si es que un juez podía determinar si es que habían procedido dentro del marco legal o no. Todas esas confusiones hoy quedaron en aclaradas. Este nuevo proyecto de ley están claras. Asambleísta, pero usted nos puede decir, por favor, aquí de primera mano para la audiencia de Radio América, ¿cuándo un policía sí pudiese actuar en el proyecto que ustedes, en el documento que ustedes han redactado? ¿Cuáles serían las condiciones para que use su arma? Mire, cuando un policía, en cumplimiento de su deber, está amenazada su vida o la vida de una víctima, él puede proceder. Si en ese caso hay un enfrentamiento y fallece el delincuente, muere el delincuente en ese acto, el policía no puede ser sentenciado. Evidentemente, tiene que llevarse adelante un proceso de investigación, eso es inevitable, porque hay que investigar en qué condiciones se dio y si es que efectivamente hizo el uso legal de la fuerza. Y luego de ese proceso se clarifica que lo hizo dentro de su deber y no puede ser sentenciado. Le pongo, por ejemplo, el caso reciente de los dos policías que fueron sentenciados en Chimborazo, creo que fue, ¿no? Por el uso del arma, le dispararon a un delincuente, estaba en un procedimiento policial, el delincuente estaba huyendo.
el policía viene, le dispara, el arma está por la espalda. En esos casos, ellos fueron procesados y todo eso de verdad indignó a todo el Ecuador, porque ellos estaban actuando dentro del cumplimiento de su deber, es decir, los llamaron a esa emergencia, está un hecho delincuencial en acción. En esos casos, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿A qué distancia puede disparar? El delincuente estaba corriendo de espalda, el policía se viró, disparó y ¡bum!, le cayó y el delincuente falleció. En esos casos que son los que, ¿verdad?, las excepciones, que son las que han llamado la atención en los últimos meses, ¿qué dice la propuesta? ¿Cómo se debería entender eso? Mire, Nubia, cada caso es particular, cada caso se genera en contexto distinto. Así es. Lo que quiero yo aquí manifestar, independientemente de los hechos de Yobamba, quiero manifestarle que el policía puede hacer uso de la fuerza y hacer uso de un arma letal si es que la vida de la víctima o la vida del policía está en riesgo. Caso contrario, está actuando al margen de la ley. Este es un tema muy delicado y afortunadamente hay estándares internacionales que establecen los límites del uso de la fuerza, y también hay parámetros que estableció la Corte Constitucional. El uso de la fuerza o el uso de un arma letal la puede usar única y exclusivamente cuando está en riesgo la vida de la víctima o del policía. Recordemos el caso de Ibarra, donde el delincuente tenía un cuchillo en la garganta de la víctima. La vida de la víctima evidentemente estaba en riesgo. El policía no disparó porque tenía dudas respecto a las consecuencias jurídicas en ese momento, y hoy eso se clarifica. Ahora, hay que eliminar algunos mitos urbanos que se han generado y que no son verdad. Por ejemplo, que hay 6 niveles de uso progresivo de la fuerza, 6 niveles. La simple presencia de la policía es el nivel 1. El nivel 2 es el contacto visual con el delincuente. El nivel 3 es la verbalización, utilizar las palabras, alto ahí, baje el arma. El cuarto nivel es inmovilizar al policía con la fuerza física. El quinto nivel es utilizar armas no letales, y el sexto nivel es utilizar armas letales. Ahora, ¿qué es aquí lo que siempre se ha manifestado? Que el policía tiene que iniciar en el nivel 1 y terminar en el nivel 6. Eso es falso. Si la situación es peligrosa, el policía no puede iniciar desde el nivel 1 porque hasta eso, su vida o la de la víctima ya perdió. Entonces, el policía puede iniciar desde el nivel que la situación lo amerite. Si un delincuente está a punto de disparar a una víctima, evidentemente el policía lo que tiene que hacer es iniciar desde el nivel 6, desde el nivel más alto. Ese es uno de los mitos urbanos que siempre ha existido. Otro que me parece a mí importante, que primero tiene que disparar el delincuente y después el policía. Así es. Falso. Si es que está en riesgo la vida del policía o la víctima, el policía puede hacer uso del arma letal. Y un tercer mito que hay que descartarlo, porque mucha gente mal informaba, que si el delincuente tenía un cuchillo, debido a la proporcionalidad, el policía también tenía que utilizar un arma similar. Falso. Si con un cuchillo el delincuente va a asesinar a una víctima, el policía tiene que hacer uso de un arma letal. Ahora, esta ley no es para salir a matar. Claro. Esta ley es para salir a salvar vidas y proteger. Que dentro del contexto el policía esté tranquilo y protegido. Y una cosa importante, no hay ley, por más maravillosa que sea, que cambie lo que está pasando en nuestro país. Lo que está pasando en nuestro país requiere, por ejemplo, que nuestros policías sean entrenados. ¿Cómo puede ser posible que un policía no dispare un arma desde el 2009? Es decir, 12, 13 años. ¿Con qué habilidad, con qué destreza va a actuar frente a ese hecho? No se trata solo de disparar, sino de saber cuándo disparar, cómo disparar, en qué entorno disparar. Y si el policía no es entrenado, si no se le ha dado a la institución los recursos para que tengan las armas, la dotación, eso no va a cambiar. Entonces, hoy con la ley estamos clarificando todos esos elementos. Asambleísta, buenos días, ¿cómo le va? Esta ley sin duda alguna es complementaria para reforzar la acción policial, pero
pero usted ha sido testigo de lo que ha pasado en las últimas semanas en varias provincias del país. Los casos de sicariato se han multiplicado en varias provincias. Acá en Durán aparecieron cuerpos colgados, las personas decapitadas, y esto de aquí también tiene o implica una responsabilidad política. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ha acudido varias veces a su comisión legislativa. ¿Qué pasó con todas estas comparecencias a su comisión? ¿El hecho de rendir cuentas de manera frecuente es suficiente? Porque a la larga la ciudadanía se sigue sintiendo desprotegida y sigue pensando, asambleísta, que la función legislativa esté en deuda con el ecuatoriano, porque estos proyectos de ley son beneficiosos, pero el ecuatoriano de pie se sigue sintiendo inseguro. Mire que hay víctimas colaterales de los casos de sicariato. ¿Cómo responder ante aquello? Mire, usted ha dicho algo sumamente importante. En las manos de la Asamblea Nacional no está, por ejemplo, cubrir el déficit de 8,000 policías que hay en el Ecuador. En las manos de la Asamblea no está entrenar a los policías, no está garantizar los presupuestos para los patrulleros, tampoco está el generar la infraestructura para que tengan cobertura en todo el país, tampoco está el establecer los planes, las estrategias de prevención del delito y de enfrentamiento al delito. La Asamblea lo que hace es generar el marco legal, pero es el presidente de la República el que tiene los recursos, las instituciones y el personal para enfrentar a la delincuencia. La Asamblea lo que hace es generar las leyes para que las instituciones se fortalezcan y que puedan cumplir de mejor manera su trabajo. Es un acto irresponsable de que varios funcionarios del Ejecutivo pretendan manifestar que la delincuencia en el Ecuador está con altos índices porque faltan leyes. El Ecuador lo que más tiene leyes, y sin embargo esta Asamblea y esta comisión está procesando una cantidad impresionante de leyes para fortalecer a las instituciones. Pero es la política pública y es el presidente el que tiene que darnos ese ambiente de paz. ¿Qué hicimos nosotros? En el mes de enero presentamos la Ley de Desarrollo Fronterizo para que haya mayor seguridad en las fronteras. Era uno de los elementos de esta ley. Hoy hemos terminado el uso legítimo de la fuerza. El próximo mes vamos a entregar gestión de riesgos para prevenir riesgos en el país y vamos a entregar el Código Orgánico de Seguridad Integral que tiene defensa nacional y de la soberanía del país, seguridad ciudadana, que tiene inteligencia y contrainteligencia, que es fundamental para enfrentar el delito, ciberseguridad. También vamos a entregar la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas y también vamos a entregar una ley de vigilancia privada. O sea, más leyes. El presidente quiere más leyes. Le estamos entregando 9 cuerpos legales para fortalecer a las instituciones. Ya hemos cumplido nuestro rol. Hemos hecho en esta comisión lo que no se ha hecho en 4 años, hemos hecho en 9 meses. Más leyes el presidente no creo que necesite para tener un plan estratégico, una visión clara de cómo enfrentar al delito. Y yo en varios espacios le he pedido al presidente que por favor actúe y que no postergue las decisiones. Da temor salir a las calles en el país, en nuestro Ecuador. Los índices de violencia se han incrementado, el asesinato se ha incrementado en relación al año pasado y peor a los años anteriores. Es una responsabilidad absoluta del presidente de la República. Asambleísta, está bien, en materia legislativa ustedes dicen que han cumplido. ¿Qué pasa con la fiscalización? Porque también sonó el caso de los narcos generales, también jueces a los que se les retiraron las visas. Hay nuevas declaraciones del embajador Michael Fitzpatrick, que tal parece que el sistema de justicia no funciona aquí en el país. ¿Qué pasó con ese tema de los narcos generales? Mire, la Asamblea Nacional es la única institución que no ha permitido que este tema muera. Este tema fue noticia de todos los medios y después de eso guardaron silencio absoluto las instituciones del Estado. Nosotros les llamamos a comparecer y fue decepcionante el escuchar a la fiscal del Ecuador manifestar que no se ha iniciado ningún proceso de investigación porque no hay denuncia, cuando ella puede hacerlo de oficio. Fue decepcionante escucharle a la ex comandante de la Policía Nacional cuando dijo no sabemos nada del tema. Y la ministra de Gobierno lo que manifestó fue de que va a llegar hasta las últimas consecuencias en estas investigaciones. ¿Dónde están las últimas consecuencias? No vemos resultado. El día lunes compareció el canciller del Ecuador porque teníamos con él una reunión pendiente específicamente para el tema de los narcogenerales. Es decir, si esta asamblea no hace control político y no llama a las autoridades a dar su versión de estos hechos, lastimosamente este tema muere, un tema tan delicado. ¿Qué nos dijo el canciller? La misma respuesta que todos. No sabemos nada, el gobierno americano no nos puede trasladar información
tienen leyes y normas que les impiden darnos los nombres, pero por Dios, estamos esperando a que alguien de afuera nos venga a decir, oigan señores, la delincuencia está inmersa en las instituciones del Estado. Oigan, señores, la justicia y generales de las instituciones que deben garantizar la seguridad del Estado podrían tener vínculos con actividades ilícitas. Y nos dicen eso y no hacemos absolutamente nada, no iniciamos ningún proceso de investigación. Por Dios, ¿qué le pasa a las autoridades que están a cargo de las instituciones? No le podemos responsabilizar a la Asamblea porque llueve o no llueve y que hay una inundación o no hay una inundación. La responsabilidad de la Asamblea es generar las leyes y exigir a las autoridades que cumplan con lo que la ley especifica, pero la eficiencia, la gestión, los planes son de responsabilidad del Ejecutivo. ¿Cómo no se puede generar un plan de investigación inmediata para clarificar las declaraciones del embajador que se generaron en meses pasados y hace pocos días vuelve a ratificar? Ese es también un espacio de injerencia del embajador que a mí me incomoda, pero sin embargo el embajador nos está diciendo, oigan, algo pasa en su país, nos está dando luces de que hay que iniciar los procesos de investigación. Si somos indiferentes a las palabras del embajador, por favor, ¿qué esperamos? Ya, asambleísta, finalizando ya la entrevista, ¿cuándo este proyecto de ley va a ser tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional? Y si nos cuenta unos últimos detalles, cuando usted hablaba de que los uniformados deben tener capacitación, ¿ustedes en este proyecto de ley están generando o creando otra instancia dentro de la Policía Nacional para que se den estas capacitaciones continuas en el tema de adiestramiento de las armas de dotación de los uniformados? O dentro de la estructura que ya tienen ellos? Una. Y dos, el tema del físico de los policías para el tema de uso progresivo del arma, la condición física de ellos, ¿ustedes la han considerado de ese proyecto de ley? Porque vemos ahora en los operativos a ciertos uniformados de verdad que hasta correr se les hace un poco difícil, porque en el transcurso pues de la institucionalidad tampoco se han preocupado no solamente por el adiestramiento en el arma, sino también hasta el físico de ellos mismos para estar dentro de estos operativos antidelincuenciales frente a delincuentes que son ágiles como gatos, prácticamente delgaditos que corren duros, y ellos están un poquito sin forma. Sí, efectivamente, pero mire, esa es responsabilidad de la institución. En la ley nosotros nos hemos visto obligados, justamente por esas preocupaciones que usted ha manifestado, a incluir un artículo donde diga que la capacitación y el entrenamiento es de carácter obligatorio. Cuando eso debería ser de sentido común, pero como no lo hacen, nos toca poner en la ley esto. ¿Qué más hemos puesto en la ley? Que la dotación de armas, de municiones, es obligatorio. Cosas de sentido común, pero como no se dan, nos toca especificar en la ley. También hemos incluido el auspicio legal a los policías que cumplan con su deber, con abogados de la institución, con abogados de la Defensoría Pública. O también contratación de abogados particulares si es que no hay los especialistas en el sector público. Otro elemento que hemos incorporado también es de que los policías deben tener atención médica si es que hay alguna consecuencia luego o en el cumplimiento de su deber reciben algún daño físico. Pero eso y ya también lo tienen. Atención psicológica. Todos estos elementos están incorporados. Y algo que no puedo dejar de manifestar. Esta ley no es una ley que permite salir a matar. Claro. Es una ley que al contrario protege la vida de los ciudadanos y de los policías. Y hay normas internacionales de derechos humanos que no pueden ser violentadas. Hay muchos países en donde los agentes de seguridad han tenido poder y eso ha sido catastrófico para la ciudadanía porque salen a cometer asesinatos, abusos de poder, muertes fuera de la norma legal, y eso puede ser un daño a la democracia. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio de que esta ley dé seguridad a nuestros policías, a nuestros militares y a los agentes penitenciarios, que son los que han sido regulados con esta ley, pero al mismo tiempo garantice la seguridad de los ciudadanos. Es por eso, por ejemplo, que un artículo claramente especifica que en protestas sociales, que son un derecho del pueblo ecuatoriano, no se pueden utilizar armas letales. No puede ser posible que un determinado sector de la sociedad salga
a manifestar su incomodidad frente al gobierno o cualquier institución y que en ese proceso de protesta pierda su vida. Discúlpeme, Eso nosotros de cierta manera lo normamos para que no haya confusión. Última, y en operativos de desalojo. Sí, o sea, ahí tampoco pueden usar armas letales. Hay 6 niveles de fuerza. Hay 6 niveles, pero es para combatir a la delincuencia, no es para reprimir al pueblo ecuatoriano. Justamente ese es el equilibrio que hemos buscado cuando hemos diseñado esta ley. Muchísimas gracias, le agradecemos al economista Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, conversándonos sobre el proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza. Que tenga buen día, asambleísta. Gracias, asambleísta. 7:25, enseguida regresamos. Circuito Radial América.